El tema es sometimiento. Amén. Amén, amén. En esta enseñanza, es un estudio bíblico, no es una predicación. Primero de Samuel 15, 22. Aquí Samuel reprende a el rey Saúl. Dios envía a Saúl para que hiera a Amalek y destruyera todo lo que Amalek tenía, y que no se apiadara de él. El versículo 3 dice: mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios le dio una orden al rey Saúl para que hiciera esto, pero él no lo hizo, porque cuando Samuel fue donde él, que ya Saúl venía de la guerra, dice la Biblia en el versículo 14 que Samuel se acerca donde Saúl y le dice Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Sí, Señor. ¿Ves? Dios le dijo a él que matara ovejas, vacas, camellos y asnos. Y Saúl se trajo todos esos animales. Aleluya. Aquí el versículo 22, que es el versículo principal que tomé para este estudio, el tema es sometimiento, que es la acción y el efecto de someter, de sujetar a dominio, autoridad a una o más personas, o sujetar a alguien, bendito sea Dios, haciéndolo que obedezca. Amén. Santo Dios. Pero dice, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Saúl era un individuo que no le gustaba someterse a la palabra de Dios. Era un individuo que no estaba en esos asuntos de escuchar y hacer lo que Dios le decía. Hubieron individuos en la Biblia, hubieron personas en las Escrituras que sí se sometieron a Dios. Santo Dios. Gente que Dios le dio órdenes a ellos y ellos inmediatamente la obedecieron. Amén. Pero aquí Saúl no quiso someterse a la palabra de Dios. Mi alma te alaba, Dios. De acuerdo que Samuel le dijo en una ocasión a Saúl que lo esperara para él hacer el sacrificio, llevar a cabo un sacrificio, pero la Biblia dice que Saúl no quiso. Santo Dios. Saúl no quiso hacer lo que Samuel le decía. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Pero aquí la Biblia dice que Samuel los reprende. Samuel los llama a cuenta y le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas con que se obedezca la palabra de Jehová. Porque él trajo estos animales y que según él, para sacrificarlo a Dios. Pues entonces aquí Samuel lo reprende, lo llama a cuenta, porque hay personas hoy en día que se le da una orden, pero se le hace difícil obedecerla. Mi alma te alaba, Dios. Porque Samuel era ese tipo de persona, de someterse, de hacer lo que Dios le demandaba, someterse a la voluntad de Dios. Amén. Era el problema de él. Aleluya. Bendito sea Dios. Era un problema totalmente de Saúl hacer lo que Dios le decía. Gloria sea el nombre de Dios. Santo Dios. Por eso que le dice Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Yo creo que voy a dejar el micrófono. Amén, amén. Porque necesito, bendito sea Dios, Santo. necesito desenvolvimiento.
Santo Jesús, con aleluya. las manos. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Sometimiento. Hoy en día hay muchas personas que se les hace difícil someterse a la voluntad de Dios. En Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, aquellos que están viendo esta transmisión, Aleluya. si usted tiene su Biblia, usted puede ir a Lucas capítulo 22, versículo 42. Jesucristo en el Getsemaní ora y dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Someterse a la voluntad de Dios es algo importante. Yes, Dejar que Dios haga con nosotros lo que Él quiera. Amén, amén. Cristo orando en el Getsemaní le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, como quien dice, no quiero pasar por estos sufrimientos, por esta agonía, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está el sometimiento de Cristo al Padre. Aleluya. Aquí Saúl no quiso hacer lo que Dios le envió a hacer. Le dijo que hiriera a los amalecitas, aquella nación que no le dieron buen recibimiento a los hijos de Israel cuando venían de Egipto, que ellos le hicieron la vida difícil a los hijos de Israel cuando venían agobiados, cansados de haber pasado 430 años en esa nación siendo esclavos. Aquí Samuel le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, porque lo que hay gente que le gustan darle a Dios obra, o si no, buscarle otros medios para contentar a Dios, Aleluya, Dios. y no haciendo lo que Él dijo, porque lo más importante es hacer lo que Dios te dice. Amén. Sí, Señor. El sometimiento, el ponerte en una posición que Dios te use, una posición de obediencia, en una posición que Dios se complazca contigo. Santo Dios. Saúl no quiso hacer eso. Saúl completamente rechazó, no hizo lo que Dios le ordenó a él. No quiso someterse a la voluntad de Dios. Cristo en el Getsemaní dijo: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aleluya. Sí, Señor. No sabemos si usted se acuerda de un hombre llamado Noé. Amén. Noé, en Noé capítulo 6, voy rapidito. Sí, Señor. Noé capítulo 6, versículo 22. La Biblia dice en Génesis capítulo 6, versículo 22, dice: y lo hizo así, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios le ordenó a Noé que hiciera un arca porque Dios iba a traer un diluvio. Amén. El Aleluya. asunto de que Dios le dio esa orden a Noé y Noé la obedeció. Paso a paso llevó todo lo que Dios le mandaba hacer. Santo Dios. Y aquí en el capítulo 6, versículo 22 de Génesis, dice la Biblia: y lo hizo así, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Sometimiento. Amén. Ve, con usted se somete a una orden. Se somete, bendito sea Dios. Someterse es obedecer. Someterse, bendito sea Dios, es usted aceptar lo que le están dando, lo que le están enviando, lo que le están mandando a hacer. Aleluya. Aleluya. Aquí, en este versículo de Génesis 6, 22, y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Lo hizo así conforme a todo lo que Dios le mandó. Santo Dios. El sometimiento es importante. Hombres que se sometieron a Dios hasta lo último, Amén. que no miraron ni a diestra ni a siniestra.
Cuando usted se somete a Dios, muchas puertas se abren a favor de usted. Yes, Lord. Cuando usted se somete a Dios, bendito sea Dios, usted, aleluya, es un bendecido. Amén. Amen. Hallelujah. Porque hay mucha gente que le gusta someterse a cosas que no tienen nada de Dios. Bendito Jesús. Bendito sea Dios. Aquí en 1 de Samuel 15, 22, Samuel le llamó la atención a Saúl. Saúl, un hombre muy orgulloso, pero desobediente. Hay gente que Dios lo coloca en una posición para después ellos rebelarse contra Dios. Santo Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Entonces Samuel aquí lo confronta. Samuel aquí lo encara. Oh, Santo Porque Saúl creía que el traerle vacas y ovejas, como mucha gente que cree que solamente, no, yo doy mi diezmos y doy mi ofrenda, Yes, Lord. ya con todos, ya usted cree que ya el cielo está ganado. Ya usted entonces va a actuar como un religioso, como un católico. Como un católico. Mi ofrenda y mis diezmos ya totalmente, ya usted Santo ya se Dios. ganó el cielo. Dios. Alabado Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. El religioso hace eso también. Yes, El religioso ayuda aquí, Santo Dios. socorre allá Aleluya. y cree que la salvación ellos la van a obtener con sus méritos. Santo eres. Esto era lo que Saúl creía, que cuando Samuel lo viera, lo iba a aplaudir. Cuando Samuel lo viera a Saúl con ese balidos de vacas y ovejas, cuando Dios le da la orden en 1 de Samuel 15:3, le dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Pero él hace lo contrario. Cuando termina la guerra, él entonces aparece con todos esos animales. Mi alma te alaba, Dios. Porque él dice en el versículo 15, Saúl respondió de Amalek, los han traído porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Ve? Él creía que trayendo esos animales, trayéndole según él esas ofrendas para sacrificarlas, como que si Dios la estaba necesitando. Lo más importante es el sometimiento. Someter a Aleluya. Dios es obediencia. Someterse a Dios es obediencia. Sí, Señor. Alabado sea Dios. Hay mucha gente que hablan de someterse, pero muchas veces lo usan como para humillar a la gente. Ah, no, porque si tú no te sometes, lo están usando como para degradarlo a la gente. No estamos hablando de ese tipo de sometimiento. Estamos hablando de un sometimiento para obedecer, Amén. no para avergonzar, no para pisar. Yes. Gloria sea el nombre. Gloria a Dios. Jesus. Entonces, este era el cuco que tenía, que sufría Saúl. Saúl sufría de desobediencia. Saúl sufría, bendito sea Dios, que no quería que le dieran órdenes. Santo Dios. Entonces trae todos estos animales porque cree que con esto se va a agradar a Dios cuando ya él metió los pies en el lodo. Santo Dios. Jesus. Por eso que Samuel le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas con que se obedezca a las palabras de Jehová. Es mejor obedecer a la palabra de Dios que todas las ofrendas que usted le pueda traer a Dios. Gracias, Señor. Sí, Señor. Que todas las ofrendas que usted pueda traerle a Dios. Porque la obediencia es una ofrenda. La obediencia a Dios es una ofrenda. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Amén. Sí, Señor. Es una ofrenda. Aleluya. En Juan capítulo 3, versículo 30. Juan 3:30. Hablando aquí, bendito sea Dios. Aleluya. Alabado Dios. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Juan el Bautista dijo en una ocasión que es necesario que Él crezca
pero que yo mengue. ¿Ves? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Quiere decir que yo, bendito sea Dios, me someta a Él. Amén. Viva para Él, que yo mengue, que Él sea el que brille más que yo. Aleluya. La obediencia es algo muy importante dentro del pueblo. Sí, obedezca las leyes, es bueno obedecer las leyes. Pero estamos hablando aquí en los asuntos espirituales. Estamos concentrados aquí en los asuntos espirituales. Amén. Sí, Señor. Bendito sea Dios. Aquí el problemático Saúl, el rey, creía que le iba a ganar el lado a Samuel. Y Samuel era un hombre que la Biblia dice que no dejó caer la palabra de Jehová. Este hombre, Samuel, fue fiel a Dios. Aleluya. Fue fiel completamente a Dios. Un hombre que no dejó caer a tierra la palabra de Dios. Entonces Dios está buscando gente así. Yes, ¿Ok? Lord. Gente que no dejen caer. Gente que obedezcan. Gente que se sometan. Porque cuando usted se somete, Dios edifica ministerio en usted. Amén. Dios construye ministerio en usted. Amén. Amen. Jesus. Alabado sea Dios, porque hay gente que hablan de otro tipo de edificación en ministerio. No. Cuando usted se somete a Dios y usted obedece, Dios edifica ministerio, construye ministerio en usted. Santo Dios. Yes, aleluya. Bendito sea Dios. Gloria Amén. a Dios. Si buscan Filipenses 1:21, estamos recorriendo unos cuantos versículos. Filipenses 1:21, bendito sea Dios, Jesus. donde el apóstol Pablo aquí, él vivió una vida completamente sometido a Dios, que en el 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Su Aleluya. vida fue sometida totalmente a Dios. Fue totalmente a Dios. Que cuando usted vive sometido a Dios, ya usted lo que dice es, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Cuando usted vive sometido en Dios. Que no seamos como Saúl, que estaba tratando de comprar a Samuel. Porque hay gente que quiere comprar a Dios. Y a Dios usted no lo compra. Bendito sea Dios. Sometimiento. Someterse a la voluntad de Dios. Cuando usted se somete a la voluntad de Dios, Santo. a lo que Dios vaya a hacer con usted. Yes, Lord. Bendito sea Dios. Aquí Saúl creía que iba a salir airoso. La orden fue de que destruyera completamente todo lo que tenía Amalek y que no dejara a nadie vivo, que aun los animales también él lo matara. Aleluya. Pero en el versículo 22 Samuel aquí lo reprende porque ve que él trae un sinnúmero de animales para llevar a cabo un sacrificio no escogido por Dios. Samuel le dice sometimiento, la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Cuando usted tiene obediencia en Dios, usted es un individuo que tiene una vida sólida espiritual. Santo Dios. Usted va a tener una vida sólida espiritualmente hablando. Cuando usted viva sometido a Dios, obedeciendo a lo que Dios le dice a usted. Bendito sea Dios. No podemos tirar la palabra de Dios al piso. Amén. Sí, Señor. Saúl tiraba lo de Dios al piso. Santo. Por eso es que en una ocasión ya Dios no le hablaba. Ya Dios no le hablaba a Saúl. Y recorrió donde una pitonisa, donde una Miriam, donde una bruja. Porque por el problema este, que no le gustaba someterse.
Jesús. Entonces, cuando usted vive una vida de no sometimiento a Dios, entonces, ¿qué usted va a conseguir de parte de Dios? Nada. Ya Dios le ha cerrado todas las puertas. Todo lugar estaba sellado en contra de Saúl. Saúl, un rey. Porque hay gente que está en una posición y cree que por su posición hay que prestarle atención y que Dios también tiene que rebajarse ante ellos. Santo. Que es el sometimiento. Ahí desobedeció a Dios. No quiso obedecer a la palabra de Dios. Ve, y Samuel era un hombre de palabra de Dios. Aleluya. Dios mismo los llamó. Él no se llamó, Dios mismo los llamó. Amén. Entonces, cuando Dios te llama, tú eres celoso con los asuntos del Señor. Santo Dios. Tú eres celoso donde quiera que tú vas. Tú eres celoso con lo de Él. Tú no estás confiando ni recostándote en aquel ni aquella, ni en esa organización, ni en aquel movimiento. Usted firme, porque cuando Dios lo llama, usted no tiene que tener miedo, porque es Él que está caminando con usted. Santo. Ahí Samuel Sí. confronta al rey Saúl y le dice, como que en otras palabras, Dios no se complace con esos holocaustos que tú piensas hacerlo y esas víctimas, ¿ok? Como en que se obedezca a la palabra de Jehová. La palabra de Dios es lo más importante. Amén. Yes. La palabra de Dios es lo más importante que hay. Y tú puedes traerle todo lo que tú quieras a Dios, pero si tú no le obedeces la palabra de Dios, entonces tú estás ahí en el precipicio para caerte. Santo Tú Dios. estás en un precipicio para caerte. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Por eso es que todo tiene que estar sometido a la voluntad de Dios. Aleluya. Someternos a Él completamente para que podamos tener triunfo, para que podamos tener victoria en Él. Yes, Lord. Yes. Santo. Samuel lo llama a él, bendito Dios, y lo confronta con esas palabras. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oye eso, ciertamente mejor, el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Todo lo que usted pueda hacer, Santo Dios. todo lo que usted haga, sin obediencia, no sirve. Santo Dios. Dice, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Que usted preste atención a la palabra de Dios es más importante que la grosura de los carneros. Y él quiso como comprar a Dios. Él quiso burlarse de Dios. Aquí en 1 de Samuel 15:22. Aleluya. Aleluya. Samuel lo llama el hombre de Dios. Ve, siempre tiene que haber alguien que esté caminando por el sendero. Oh, Jesus. Gente que esté, bendito sea Dios, obedeciendo a la palabra de Dios como estos días, en Amen. estos tiempos, donde mucha gente se están debilitando en la fe. Oh, Gente que están desmoronándose en la fe, gente que están deteriorándose en la fe. Su fe está deteriorada. Su fe está llena de óxido, se ha oxidado totalmente. Tiene que haber gente, porque en los tiempos de Samuel, la Biblia dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Pero tiene que haber, y en ese tiempo Dios estaba emprendiendo una búsqueda, buscando a alguien que le sea fiel a Él. Aleluya. Todos estaban haciendo lo que bien le parecía. No había rey, Santo Dios. no había orden. Bendito sea Dios. Gloria a Porque Dios. había una anarquía. Anarquía es ausencia de gobierno. Ay, santo. Cuando hay anarquía, ausencia de gobierno, que nadie quiere someterse a nada. Totalmente. Pero aparece un Samuel que Aleluya. confronta a Saúl, porque Saúl era esta gente que no le gustaba que lo confrontaran. Ve, hay gente que no le gusta que lo confronten. Pero se le salió el tiro por la culata a Saúl. Samuel, Dios le dice que vaya donde Saúl. Y allí lo encuentra que viene de camino con sus soldados y viene con todos esos animales que Dios le dijo que sacrificara. Santo Dios. Aleluya. Y le dice en el versículo 22, el versículo oficial de este estudio,
Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, con que se obedezca la palabra de Jehová. Entonces la palabra de Dios es limpia, la palabra de Dios es lo máximo. Amén. Que la palabra de Dios es lo máximo. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios limpia. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios. Ahí en Juan capítulo 1, que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Santo Dios. Cristo es la palabra. Cristo es el verbo de Dios. Entonces tenemos que someternos a esta palabra. ¿Ve? Y lo que no le gustaba a Saúl era someterse a la palabra de Dios. Santo Dios. Ese era el problema de él. Que por eso fue que Dios le cerró todas las puertas a Saúl. Le cerró todas las puertas porque él no escuchaba ni prestaba atención a la palabra de Dios. Aleluya. Entonces en este tiempo nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios, continuar sometiéndonos, y el que todavía no está sometiendo, que comience a someterse a la palabra de Dios. Aleluya. Santo Dios. Sometimiento, acción y efecto de someterse. Someter es sujetar a dominio o autoridad a una o más personas. Ponerse en una posición para que Dios nos use, Amén. para que Dios nos exalte. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. El estudio fue de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. El tema Amén. fue sometimiento. Yes, Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Lord.